Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy vuelve al podcast la doctora Míriam Ruiz, médico, dietista nutricionista y autora de la guía Reinicia, toma las riendas de tu salud digestiva. En esta guía, Míriam da las claves sobre cómo mejorar la salud digestiva y ofrece un proceso paso a paso para mejorar muchos de los problemas habituales. Esta guía es digital, está disponible en tienda fitnessrevolucionario.com y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Hoy en concreto hablamos sobre la hinchazón o distensión abdominal que muchas personas sienten después de comer. También hablamos del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, cómo diagnosticarlo y estrategias para tratarlo. Míriam explica también cómo influye la forma en la que comemos en la salud digestiva, ¿no? Cosas como masticar bien o comer de manera pausada influyen en el impacto de los alimentos en nuestro sistema digestivo. Vemos qué parámetros o test tienen sentido para evaluar nuestra salud digestiva y mucho más. Y una novedad antes de pasar a la entrevista, y es que Coffee Café ya no solo ofrece café de especialidad de alta calidad, sino que ha incorporado una línea de infusiones como Rooibos, Masala Chai y varios tés. Y conectado con la temática de hoy, se ha visto que este tipo de bebidas modulan de manera positiva nuestra microbiota, además de aportar otros beneficios para la salud. Podéis echar un vistazo a todo en su web, coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y tendréis también un descuento con el código FR10. Y ahora sí, hablemos de salud digestiva con la doctora Míriam Ruiz. Bienvenida de nuevo al podcast, Míriam, ¿cómo estás? Hola, Marcos. Pues estoy muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo. Durmiendo poco, decías, ¿no? Durmiendo poco. Haciendo lo que puedo con las neuronas que todavía me funcionan después de la deprivación de sueño, pero bien. Bueno, es lo que tiene la maternidad, pero Sí. yo te veo bien y cualquier equivocación, pues la gente lo va a entender. Sí, espero que sean compasivos. Bueno, pues estuviste hace un año más o menos, estuve mirando ahora un episodio que gustó mucho sobre salud digestiva en general, aclaraste muchas dudas típicas que tiene la gente. Sé que después recibiste también comentarios positivos de personas que siguieron la guía Reinicia, ¿no? Que te preguntaré al final, pero podemos empezar hablando de algo que le pasa a muchas personas que sienten que se hinchan después de comer. ¿Qué puede ocurrir aquí? A ver, es una pregunta genial porque es el síntoma que con más frecuencia veo, sobre todo en los últimos tiempos. Y esa sensación de hinchazón, de distensión abdominal, además es algo que molesta mucho porque te impide disfrutar de las comidas, estás molesto con la digestión, sientes que las digestiones son pesadas. Aunque sí que es verdad que me gustaría aclarar que cuando hablamos de hinchazón y distensión abdominal, mucha gente también lo conoce coloquialmente como inflamación abdominal, ¿no? Y yo cuando me dicen, es que tengo inflamación, yo sé a lo que se refieren, ¿no? Dentro del contexto y porque es un término popular. Pero sí que me gustaría aclarar que si usamos ese término, sobre todo si, por ejemplo, hacemos búsquedas en Internet, ¿no? De qué puedo hacer para mejorar mi inflamación abdominal o qué puedo comer, qué tipo de dieta seguir para la inflamación, puede llevarnos a confusión. Porque cuando hablamos de inflamación y probablemente cuando hagamos búsquedas sobre inflamación, a lo que nos referimos y lo que vamos a encontrar es un proceso que implica una activación del sistema inmune, ya sea de tipo agudo o crónico. Es decir, la inflamación es una activación del sistema inmune. Y sí que es cierto que hay enfermedades del aparato digestivo que cursan con inflamación. Por ejemplo, cuando existe un proceso infeccioso, pues una gastroenteritis vírica o una gastroenteritis bacteriana, o cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal, como el Crohn, la colitis ulcerosa o la celiaquía, también puede cursar con inflamación intestinal. Pero esta inflamación, digamos que no tiene nada que ver con el concepto que coloquialmente se entiende como tengo inflamación, ¿no? Cuando la gente dice tengo inflamación, en la mayor parte de los casos a lo que se refiere es a lo que me preguntabas, esa sensación de hinchazón, de distensión abdominal después de las comidas o entre las comidas. Y es importante esta aclaración porque si haces alguna búsqueda en Google es muy probable que llegues a cosas como la dieta antiinflamatoria, que tiene cierta validez, después lo podemos comentar, pero hablamos de cosas distintas. Justo, y sobre todo es aclararlo para que información que encontremos o información que escuchemos o leamos no nos lleve a confusión entre ambos conceptos. La hinchazón y la distensión es un síntoma. ¿Y a qué puede deberse? ¿No? Que es lo que muchas veces la gente me pregunta y que parece que actualmente todo hinchazón abdominal se debe al famoso SIBO, ¿no? Que ya vamos a ver que el SIBO puede ser una de las causas, pero no lo es todo. Cuando nos encontramos con una persona que tiene ese síntoma de hinchazón, de me hincho después de las comidas, en realidad es un síntoma bastante ambiguo, ¿no? Es poco específico. Detrás puede haber muchas causas. Podemos estar
ante intolerancias o alergias alimentarias, ante alguna gastroenteritis, ante un problema de tipo autoinmune como la celiaquía que comentaba antes, alteraciones de la microbiota, por supuesto, como el SIBO, ¿no? Que como he dicho, puede ser, pero no es la única. Pero también frente a problemas de acomodación gástrica, como la disinergia abdominofrénica. Digamos que los músculos abdominales y los músculos de la respiración, como el diafragma, no están coordinados, lo que hace que cuando ingerimos alimentos, nuestro abdomen no se distienda de la manera apropiada y puede generar una falsa sensación de distensión y de hinchazón abdominal, que también es muy molesto y que a veces pues, entra dentro del diagnóstico diferencial de este síntoma. Por eso, la clave para poder saber ante qué estamos realmente no es meternos de cabeza en pruebas diagnósticas, ¿no? Sino es en hacer una buena historia clínica, es decir, en preguntar de manera muy detallada al paciente sobre ese síntoma, que a veces es el paso que nos saltamos y que es el principal de todo, porque en lo que nos cuente el paciente, en lo que nos detalle, es donde va a estar la clave para orientar ese diagnóstico y orientar esas pruebas que haremos después, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas nos pueden interesar sobre esa hinchazón abdominal para orientar hacia si se trata de una cosa u otra? Pues, ¿en qué momentos del día aparece? ¿Cuánto tarda en aparecer después de las comidas? Si hay algún alimento o alguna situación que lo empeore o al contrario, si hay algún momento, algún tipo de alimento con lo cual parezca que se alivie o que mejore. Si respeta el descanso nocturno o no, si se acompaña de otros síntomas, pues como aparte de la distensión, pues tengo diarrea o tengo estreñimiento o tengo pérdida de peso o tengo malestar general, fiebre. Es decir, todo eso es muy importante a la hora de después encauzar adecuadamente las pruebas y el diagnóstico del problema de base. Mencionabas que una posible causa sería el SIBO, luego hablaremos de otras, pero es verdad que hace 10 años se hablaba muy poco de SIBO, ¿no? Era un gran desconocido y ahora estamos en el lado opuesto, ¿no? Se habla muchísimo hasta el punto de que, como decías, se le culpabiliza de forma prematura de todos esos síntomas y quizás esté sobrediagnosticado, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué síntomas podría hacer sospechar que es SIBO? O bueno, primero, explícanos qué es el SIBO, qué tipos de síntomas suele dar y también qué pruebas habría que hacer después para confirmarlo o descartarlo. Pues a ver, el SIBO son las siglas de un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Hace unos años, a ver, esto se conoce desde hace muchísimo tiempo, no es algo que haya nacido en los últimos años. Lo que pasa es que antes es verdad que se diagnosticaba un SIBO que era ya, digamos, muy avanzado, muy problemático, asociado a enfermedades que, por ejemplo, cursan con alteraciones de la motilidad gástrica, por ejemplo, pues una diabetes tipo 2 evolucionada, enfermedades tipo una esclerosis sistémica. Es decir, era un problema que se conocía que existía, pero ya se veía asociado a ese tipo de enfermedades y con una sintomatología muy evidente. No solamente una leve distensión o hinchazón abdominal después de las comidas, sino que se presentaba ya con problemas incluso de malabsorción por ese sobrecrecimiento bacteriano que impedía pues, la correcta digestión y absorción de los nutrientes, déficits nutricionales, síntomas aparte de la distensión abdominal pues, como diarrea. Hoy en día se encuentran SIBOs, digamos, leves, por decirlo de alguna manera, que la principal característica, el principal síntoma que presentan es precisamente eso, esa sensación de distensión, de hinchazón abdominal después de las comidas, que característicamente suele ser precoz, es decir, no es una hinchazón que ocurre a la hora o a la hora y media de haber comido, como a lo mejor puede ser una intolerancia a la lactosa que tarda más tiempo en presentar síntomas tras la ingesta de un alimento con lactosa, sino que los síntomas aparecen a los 30, 40 minutos después de haber comido, porque es algo que está ocurriendo en las partes más altas del aparato digestivo, no es algo que ocurra en el colon, ¿no? A nivel ya más al final del intestino, sino al principio del intestino, y por eso los síntomas aparecen de manera precoz. A veces se asocia de eructos, de mal aliento. Como decía antes, cuando ya es a lo mejor un poquito más evolucionado, se puede asociar también a alteraciones del hábito intestinal, habitualmente a diarrea, menos frecuente, pero también puede darse casos de estreñimiento. Cuando es muy heavy, muy importante, puede producir problemas de malabsorción, puede producir incluso dar lugar a síntomas como si se tratara de una enfermedad orgánica con pérdida de peso, con déficits nutricionales. Es decir, puede dar un amplio abanico de síntomas, pero sí que es verdad que ese SIBO, que
últimamente es el que más se diagnostica, por el que más se consulta, por el que más se ve, es, como decía, el leve, ¿no? El que simplemente se presenta con ese tipo de molestias tipo hinchazón y habitualmente pues a lo mejor alteraciones del hábito intestinal. Uh-huh. ¿Y por qué se diagnostica más últimamente, ¿no? Pues yo creo que, a ver, porque tenemos al alcance pues una serie de... Bueno, primero porque se oye mucho y lo que se oye mucho se piensa antes. Eso está claro, ¿no? Eso a veces dices, no es que ahora haya masivo, simplemente ahora se diagnostica más porque se piensa más. Y luego, por otro lado, también puede haber cierto grado, como comentabas, de sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque la prueba que se utiliza habitualmente para el diagnóstico, que es un test de aliento, que en realidad es lo que nos va a permitir pues, un diagnóstico más rápido, más barato, que no es invasivo, ¿no? Que es sencillo de hacer en la consulta, que es fácil, ¿no? de llevar a cabo, pues no es perfecto. ¿En qué consiste esta prueba? Pues a ver, en el test de aliento lo que se le da al paciente es un líquido para beber, que habitualmente lleva o lactulosa o glucosa, que son pues, unas moléculas que van a ser fermentadas por los microorganismos que haya en el aparato digestivo. Entonces, se consume este líquido y se va analizando la presencia en el aire expirado, a través de una máquina, de hidrógeno o de metano, habitualmente estos dos gases. Y en función de cuánta cantidad de estos gases aparece y de cuándo aparecen en la curva del aire expirado, pues nos puede dar una idea de si existe o no un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pero como decía, es una prueba muy fácil, es muy sencilla, se hace con mucha rapidez, pero no es perfecto. Es cierto que tiene lo que se llama un valor predictivo positivo alto y un valor predictivo negativo alto, que esto significa que si el paciente, después de tú haberle hecho una buena historia clínica, tiene unos síntomas que a ti te encajan mucho con que sea un SIBO, tú le vas a hacer esta prueba y si esta prueba sale positivo, lo más probable es que tenga SIBO. Y al contrario, si un paciente no tiene síntomas de SIBO o no tienes una alta sospecha clínica y el test sale negativo, pues lo más probable es que no lo tenga. Pero hay casos intermedios en los que se pueden dar falsos positivos y falsos negativos, porque hay una serie de situaciones, de circunstancias que pueden hacer que el test pues, no sea todo lo válido y todo lo eficaz que nos gustaría. Entonces, claro, a lo mejor el sobreuso de este test cuando no tenemos o una alta sospecha clínica o al contrario, ¿no? El utilizarlo cuando no tenemos cuando tenemos baja sospecha, pues puede dar lugar a estos falsos diagnósticos. Y de ahí puede también ser que venga ese sobrediagnóstico. Por eso no podemos basarnos solamente en un test. De hecho, yo siempre he dicho, la mayor parte de los SIBOs que he manejado ha sido desde un punto de vista clínico. Es decir, ni siquiera he llegado a pedir el test. Porque como luego veremos, si tú haces un test y tienes una alta sospecha clínica, ¿no? Y como te decía, sale negativo, al final vas a actuar igual. Y si no tienes sospecha clínica y te sale positivo, pues no vas a meterte a poner tratamiento. De hecho, si no hay síntomas, ¿tiene sentido hacer el test? Hay de todo. Sí, porque hay personas que, yo qué sé, que lo ven, dicen, pues no sé, todo el mundo, si a lo mejor en tu entorno has tenido 5 casos de SIBO, igual piensas que a lo mejor es algo contagioso y te quieres hacer el test aunque no tengas síntomas, no vaya a ser que tú también lo tengas, ¿no? Y a veces pues dices, no tengo síntomas, me lo he hecho y hay casos que salen positivos. Y he visto casos en consulta totalmente asintomáticos que vienen simplemente con un test de SIBO positivo. Sí, pero como decías antes, estos test, bueno, ni ningún test es perfecto, ¿no? Y el resultado de una prueba por sí misma no te dice la probabilidad real de tener el problema. A ver si lo explico bien. O sea, si el test te sale positivo y no tienes síntomas, la probabilidad de que sea un falso positivo, es decir, de que no tengas SIBO en realidad, a pesar de que la prueba diga que sí, es mucho mayor que en el caso de que el test salga positivo y tengas síntomas, ¿no? Y por eso hacer pruebas a personas asintomáticas genera muchos falsos positivos y es arriesgado, ¿no? O hay que hacerlo entendiendo esta interpretación. Eso es. Y luego hay otra cosa, que tampoco podemos olvidarnos de que el SIBO en sí mismo no es una enfermedad, ¿no? Que hoy en día también, como es lo que más se oye, parece que todo se centra en el SIBO, pero en realidad el SIBO es la consecuencia de un problema subyacente. Es decir, siempre hay algo debajo que es lo que está favoreciendo ese sobrecrecimiento bacteriano. Se conozca o no se conozca, pero siempre hay algo que lo está favoreciendo. Es decir, que una vez que nos han diagnosticado el SIBO,
que nos han hecho un test porque tenemos síntomas y sale positivo, tampoco basta con tratarlo con antibióticos o con dieta o lo que sea para erradicar el SIBO y se acabó, sino que en realidad es necesario buscar y tratar cuál es el problema de base, porque si no, aunque inicialmente mejore con un tratamiento de antibiótico, de herbáceos, de dieta, es muy probable que acabe recurriendo, ¿no? ¿Y cuáles serían las causas principales, ¿no? Porque, como decías, el SIBO es el resultado. O sea, las bacterias que deberían concentrarse en el colon empiezan a colonizar el intestino delgado y si simplemente atacamos este síntoma sin resolver el problema de raíz, ¿no? En cuanto retiremos el tratamiento, pues va a volver el problema. ¿Cuáles serían las causas de raíz que suelen derivar en SIBO? Pues, a ver, todo lo que, por un lado, altere la motilidad del aparato digestivo, es decir, cualquier causa que altere el tránsito, que lo enlentezca o que haga que se produzcan retenciones de alimentos a lo largo del aparato digestivo, va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano porque los restos de alimentos van a ser un caldo de cultivo para estas bacterias. Luego, por otro lado, alteraciones anatómicas, como por ejemplo una insuficiencia de la válvula ileocecal, ¿no? Que es como una puerta que separa el intestino delgado del colon. Como decíamos antes, el colon es donde tienen que estar las bacterias, ¿no? Si la puerta que separa el intestino delgado del colon no cierra bien, es mucho más probable que las bacterias del colon asciendan hacia territorios más altos del intestino, ¿no? Donde no deberían estar. Y luego también otras causas que afecten a nuestros mecanismos de defensa naturales, por decirlo de alguna manera, nuestras barreras defensivas frente a bacterias, frente a microorganismos patógenos. Por ejemplo, vamos a hacer algún ejemplo de estas causas, de las que alteran la motilidad, ¿no? Y que se deben a alteraciones que pueden ser, digamos, anatómicas, estructurales. Pues, por ejemplo, puede darse en casos de adherencias intestinales, que a veces ocurren en personas que han tenido cirugías previas de abdomen. También cuando hay a lo mejor zonas de estenosis, que son zonas del intestino que están más estrechas. ¿Y por qué se pueden producir estenosis? Pues, por ejemplo, si se ha tenido ahí previamente una inflamación, pero inflamación de las de verdad, de las de pared abdominal, secundaria, por ejemplo, a una enfermedad de Crohn activa. Tumores de intestino que también produzcan estrecheces. También las personas que han tenido un bypass gástrico pueden tener en el reservorio, como si dijéramos, en algunas zonas de la cirugía, también retención de alimentos y favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Luego, problemas que afectan al movimiento del intestino, ¿no? Comentaba antes, una diabetes muy evolucionada puede afectar a cómo se mueve el intestino. Entonces se mueve más lento, se produce pues, más retención de alimentos. Medicaciones que también pueden afectar a los movimientos del intestino, pues como opiáceos. Luego también la falta de descanso digestivo, ¿no? El no permitir que el intestino, entre comidas, lleve a cabo sus movimientos propios de limpieza, ¿no? Lo que se conoce como el complejo motor migratorio, que son los movimientos de tripas que se producen cuando no estamos comiendo, precisamente con el objetivo de ir arrastrando y eliminando los restos de alimentos que se puedan quedar. Si eso lo alteramos comiendo con excesiva frecuencia, pues vamos a tener más probabilidad de que se queden ahí esos restos porque el intestino no hace adecuadamente su proceso natural de limpieza y que se produzca sobrecrecimiento bacteriano. Y luego también, algo de lo que a lo mejor creo que vamos a hablar un poquillo más adelante, que es el estrés, porque el estrés produce una hiperactivación del sistema nervioso simpático que, digamos, no es el estado en el cual el intestino va a realizar correctamente esos movimientos, ¿no? Se necesitaría más bien una activación del sistema nervioso parasimpático, que si quieres luego profundizamos un poquillo más en este aspecto que me parece muy interesante. Luego también, ¿no? Esos mecanismos de defensa que comentábamos. El ácido del estómago. El ácido del estómago es una barrera defensiva fundamental que reduce la probabilidad de tener un sobrecrecimiento bacteriano. Todo lo que haga que el ácido del estómago se reduzca, pues ya sea por fármacos como el famoso omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, antiácidos o infecciones crónicas del Helicobacter pylori que también reducen el ácido del estómago, ¿no? Producen cierta hipocloridia, pues eso puede favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Cuando hay enfermedades en las cuales hay una alteración de la secreción de enzimas digestivas, pues como una afectación del hígado tipo cirrosis, una insuficiencia del páncreas,
Luego, enfermedades propias del sistema inmune, inmunodeficiencias, pues también están alteradas las defensas, es más probable que estas bacterias pues se vengan arriba. Y luego, aparte de todo esto, ¿no?, que hemos ido diciendo pues una serie de situaciones concretas, no olvidemos que también el patrón de alimentación que llevamos puede favorecer o no, o al contrario, no favorecer, ¿no?, este sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, que la alimentación también juega un papel muy importante. Parece evidente, ¿no?, que lo que comemos influye en el SIBO y en casi todos los problemas intestinales en mayor o menor medida, aunque no le demos la importancia que tiene muchas veces. Pero supongamos ahora que nos han diagnosticado SIBO y más allá de intentar identificar esa causa raíz, ¿cuál suele ser el tratamiento, entre comillas, convencional y qué otras cosas podemos probar por nuestra cuenta, digamos? A ver, yo siempre digo que el diagnóstico del SIBO debe ir orientado a 3 aspectos. Por un lado, el tratamiento de la propia disbiosis, del propio sobrecrecimiento. Por otro lado, el tratamiento de los síntomas. Y por otro lado, el tratamiento de la causa, si se conoce y si se puede tratar. Porque hay veces que este último punto, pues, o bien la causa, por mucho que hemos buscado y por mucho que un buen profesional te haya indagado, a veces la causa subyacente no se desconoce o no es fácil de tratar porque se trata de una enfermedad crónica, por ejemplo, que no se puede curar. Hay veces que el manejo de los 3 aspectos puede ir de la mano y muchas veces cambios en la alimentación, un enfoque con dietoterapia, puede tratar tanto la disbiosis como los síntomas como la propia causa, si la causa está relacionada con la alimentación, y si no, pues tienen que ir por separado. Para el tratamiento del sobrecrecimiento, pues lo que tradicionalmente se ha utilizado son antibióticos. Ya sean antibióticos convencionales, ya sean antibióticos herbáceos, que también se utilizan. Y bueno, yo luego comentaré un poco en mi experiencia lo que también funciona como si fuera un antibiótico. Después, el tratamiento de los síntomas. Para el tratamiento de los síntomas, ahí es donde suele entrar pues, una dieta baja en compuestos fermentables, porque son los compuestos fermentables cuando estas bacterias que están en abundancia empiezan a fermentarlos, pues los responsables de los síntomas, que no quiere decir que los alimentos ricos en compuestos fermentables sean malos, todo lo contrario, solamente que en ese contexto de la persona, en ese momento, le están produciendo síntomas debido al sobrecrecimiento bacteriano. Cuando cure el sobrecrecimiento bacteriano, probablemente mejore la tolerancia a esos alimentos, ¿no? Ahí es donde pues, clásicamente se utilizan las dietas bajas en FODMAPs, aunque ni es el único enfoque dietético que funciona, ni muchas veces es el mejor, ¿vale? Porque a veces son excesivamente restrictivas. Y yo siempre digo que las dietas bajas en FODMAPs al final se han convertido en la dieta de cajón para los problemas digestivos y no hay ninguna dieta que sin personalizar vaya a ser eficaz. Es decir, se pueden hacer cambios mínimos que sean tan eficaces o más que una dieta baja en FODMAPs sin suponer las limitaciones y las restricciones que supone esa dieta baja en FODMAPs. Porque los síntomas con compuestos fermentables van a ser completamente diferentes de una persona a otra. A lo mejor una persona no tolera para nada la pera y otra persona se puede comer 3 peras y no le pasa nada, teniendo el mismo problema de SIBO. Y lo que comentaba de que para el tratamiento de la disbiosis hay como una alternativa a los antibióticos, incluso los convencionales y los herbáceos, es porque se está viendo que hay protocolos de corta duración, de 24, 48 horas, que son muy restrictivos, aquí sí, no te voy a decir como la dieta que te ponen para hacerte una colonoscopia, no llega tanto, pero sí que es verdad que son un enfoque dietético que tiene el objetivo de, entre comillas, matar de hambre a esos microorganismos que están sobrecrecidos en ese momento, ¿vale? Y el efecto que tiene en la reducción aguda del sobrecrecimiento bacteriano y en los síntomas agudos es prácticamente idéntica al que se observa en el tratamiento con antibióticos. Esto ahora mismo es algo que se está estudiando, que es algo que se ve sobre todo en la práctica clínica, pero yo creo que va a ser muy interesante seguir esa vía. ¿Y cómo sería este enfoque en la práctica? Pues es una dieta de 24 a 48 horas en función de qué tal la tolere el paciente y tal, que restringe todos los alimentos que tengan, aquí sí que quitamos de golpe, pero son solo 24 o 48 horas, todos los compuestos fermentables y los hidratos de carbono. Es decir, básicamente sería casi una dieta que pues, podríamos... Sí, o sea, tiene un poco de componente como si fuera una dieta keto porque mantienes el consumo de proteínas, mantienes el consumo de grasas, pero eliminas pues
prácticamente todas las verduras, menos aquellas que son poco fermentables, eliminas prácticamente todas las frutas. Bueno, pues no voy a ponerme ahora a describir todos los compuestos fermentables, todos los alimentos fermentables, y es eso. Como es muy cortita en el tiempo, a la persona se le hace, entre comillas, llevadera, es decir, eso no se puede mantener una semana, ni semanas, ni meses, porque es inviable. Pero durante 24 o 48 horas, incluso la persona teniendo la motivación de que va a mejorar, y es que en las primeras 24 horas ya se siente una mejoría de los síntomas agudos, y en las primeras 48 horas la mejoría es brutal. Pero bueno, esto ya digo, siempre, ahora mismo no es una cosa que esté estandarizada, y tampoco recomiendo a que nadie lo pruebe por su cuenta, si no es de la mano de algún profesional que le pueda ayudar, pues, a orientar bien esas 24 o 48 horas, porque hay que tener también una serie de consideraciones. Por ejemplo, si es una persona que nunca antes ha hecho dietas bajas en hidratos de carbono, en estas primeras 24 o 48 horas puede tener una keto flu. O sea, puede empezar a tener síntomas como si fuera de mucha fatiga, de mucho malestar, se orina más, ¿no? Puedes entrar en cetosis perfectamente, entonces tienes que saber cómo hacerlo y qué hacer para amortiguar esos síntomas. Tienes que mantener una buena hidratación, con líquidos, con electrolitos. A lo mejor esas 24 o 48 horas, si es una persona que entrenas, mejor no hacer ejercicio físico intenso. Se recomienda que sea durante fin de semana, no hacer, pues eso, caminata, no exponerse mucho a altas temperaturas, es decir, tomárselas con tranquilidad, como a modo de experimentación, de observación, y luego ya pues retomar la vida normal. Pero ya digo, es algo que es aconsejable hacer de mano de alguien que sepa. Claro, que te oriente mejor, te asesores sobre los posibles síntomas que puedan surgir, como esa keto flu y cómo evitarlos, ¿no? Y después de esas 24 o 48 horas se vuelve a una dieta baja en FODMAPs o normal con algunas restricciones. ¿Cómo se plantearía? Pues es un poquito también en función de la persona, porque claro, antes de meterte en todo esto, tú ya conoces cuál es la trayectoria de la persona, las cosas que habitualmente le sientan mal, le has hecho un diario, sabes si tiene una intolerancia muy grande a compuestos fermentables o era una intolerancia leve, y entonces pues ya la dieta posterior la vas a orientar un poco en función de eso. Pero hay personas que pues llevan poco tiempo de evolución, los síntomas son leves, todavía no han hecho ningún tipo de cambio ni de cosa por su cuenta y llevan de base una alimentación basada en comida real, ¿vale? Esto es importante, es decir, no sirve de nada hacer esto durante 48 horas y al día siguiente irse a tomar una pizza o irse a tomar una hamburguesa con patatas fritas. ¿Por qué? Porque si precisamente con esta dieta lo que hemos hecho ha sido como si fuera, ¿no?, el antibiótico que te limpia las bacterias del intestino, después toca repoblar. Y claro, repoblar con buenas bacterias, entre comillas, o repoblar con malas bacterias va a depender de la dieta que sigas en las siguientes semanas. Entonces, las siguientes semanas son fundamentales para restaurar una microbiota saludable basada en hábitos de alimentación saludables, ¿no? Que eso es una cosa que comentábamos, yo creo, en el episodio anterior que grabamos. El resultado de tener una microbiota sana depende mucho de nuestros hábitos de alimentación. Es decir, una alimentación sana nos va a dar una microbiota sana, unos hábitos sanos nos van a dar una microbiota sana. Por supuesto, ¿no? Esa es la idea. Tenemos que matar primero esas bacterias que nos dañan, entre comillas, y después repoblar con las bacterias buenas, ¿no? Y eso lo vamos a hacer sobre todo con buenos alimentos. Y hablamos mucho de esto, ¿no? De lo que comemos, de los alimentos, nutrientes, de proteína, de fibra, que es súper importante, como estás explicando, pero se habla menos de cómo comemos, ¿no? De si masticamos bien, de si comemos de manera tranquila. ¿Qué importancia tienen estos aspectos y qué podemos recomendar aquí? Bueno, es súper importante el cómo comemos y en qué estado comemos. Y aquí vamos a retomar un poco lo que he querido introducir antes de la activación del sistema nervioso simpático, parasimpático. Porque, a ver, comer rápido o comer con estrés, ¿no?, que es lo que hacemos en muchas ocasiones, ¿no?, porque la hora de la comida pues, nos pilla, o que llegamos tarde a casa y comemos arrebatadamente, o que comemos en el trabajo en 15 minutos, incluso delante de la pantalla del ordenador sin ponerle mucha conciencia. Y este estrés, esta forma de comer puede influir tanto en el síntoma de la hinchazón abdominal como en el desarrollo de SIBO. Vamos a ir viendo por qué, ¿no?, de cómo puede llegar a esto. A ver, para empezar, para que se produzca una buena digestión, necesitamos que se active nuestro sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos
dentro de nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como su propio nombre dice, es el que no controlamos de manera voluntaria, ¿vale? Y se encarga, pues, de todas las funciones de nuestro cuerpo que son involuntarias, como el latido del corazón, la sudoración, la digestión. Entonces, dentro del sistema nervioso autónomo tenemos como la parte del sistema nervioso simpático, que es el que se activa en situaciones de estrés, cuando se necesita una respuesta rápida de lucha o huida, ¿no? El típico ejemplo de estamos por el bosque, nos encontramos un león y el cuerpo tiene que reaccionar de manera aguda pues, para poder huir o enfrentarse al león, el que sea más valiente. Entonces, ahí es cuando se activa el sistema nervioso simpático. Y el parasimpático es el que se activa ya en momentos de calma y relax. Y en los momentos en los cuales comemos para poder llevar a cabo la digestión de manera adecuada, porque es el que se encarga de que el intestino se mueva correctamente, de que se produzca una adecuada secreción, pues, de jugos gástricos, de ácido gástrico, de enzimas digestivas. ¿Qué pasa? Que nosotros habitualmente nos encontramos con el sistema nervioso simpático, ¿no? El de lucha-huida, pues muy activo, pues, por los problemas del día a día, el trabajo, el atasco del tráfico, la bronca con el jefe, el problema de los niños en el colegio, bla, bla, bla. Cuando nosotros comemos con ese sistema nervioso simpático hiperactivado, que impide que el parasimpático se active, pues lo que estamos haciendo es impedir que nuestro cuerpo se encuentre en ese modo en el cual vamos a poder hacer una digestión correcta, ¿no? Una digestión adecuada. Porque no se nos va a poder acomodar bien el estómago cuando ingerimos alimentos, porque no se van a poder mover bien los intestinos y el estómago para hacer la digestión, no se va a secretar, ¿no?, adecuadamente esos jugos gástricos, esas enzimas digestivas, no se van a coordinar bien los músculos abdominales y el diafragma tampoco, ¿no? Lo que hablábamos también antes de esa disinergia abdominofrénica. Pues todo esto va a hacer que, por un lado, cuando comemos y la comida llega al estómago, este estómago no sea capaz de relajarse, de distenderse para que la comida quepa adecuadamente. Es decir, se queda como rígido. Entonces tú comes y a poco que comas tienes la sensación como de que te has llenado muy rápido. Y eso puede dar lugar también a una sensación de hinchazón y distensión abdominal. Y dices, ¿por qué me siento tan lleno, tan llena, si he comido muy poquito? Y el motivo no es el volumen que has comido, es que tu estómago no estaba en ese momento preparado para recibir alimentos. Estaba como una gaita, como una bolsa rígida, pero no era capaz de hincharse, de distenderse como un globo para hacer espacio, para hacer hueco a esa comida que está llegando. Eso por un lado, ¿no? Y eso se conoce como acomodación gástrica y también es un síntoma muchas veces que puede estar detrás de esa sensación de hinchazón o distensión cuando se come. Luego, se crea esa sensación de saciedad precoz, ¿no? Pero también, si el estómago y el intestino no se mueven de manera adecuada, si no hay una adecuada secreción de ácidos, si no hay una adecuada secreción de enzimas, la digestión se hace más lenta y más pesada, ¿no? Se tiene esos síntomas de dispepsia, ¿no?, que también es otra forma de conocer a la digestión pesada, de tener esa distensión, esa hinchazón. Y luego, por último, lo que comentaba, que también cuando estamos estresados, cuando comemos rápido, no respiramos adecuadamente, no tenemos una adecuada coordinación entre los músculos respiratorios, fundamentalmente el diafragma, y los músculos abdominales. Digamos que estos músculos tienen que trabajar de manera coordinada, tanto para respirar como para hacer espacio en el abdomen cuando comemos. Si esto no ocurre de manera coordinada, de manera sinérgica, pues al final lo que pasa es que tenemos una sensación de que comemos y nuestro abdomen, en lugar de relajarse para hacer huecos, como que se contrae y nos da también esa sensación como de hinchazón, de como, y es que me hincho mucho, ¿no? Como ves, el comer estando estresado y el comer rápido influye mucho. Y luego, por otro lado, por supuesto, cuando comemos rápido, además no masticamos adecuadamente los alimentos, están muy poquito tiempo en la boca, y en la boca hay enzimas también digestivas que hacen su función. La digestión empieza en la boca, entonces si masticamos poco y encima no exponemos a los alimentos, a las enzimas digestivas, todavía hacemos el proceso de digestión más lento, más pesado, todo eso.
Y todo esto a corto plazo, es decir, estamos hablando como dentro de una sola comida, ¿no? Puede dar esa sensación de hinchazón tras las comidas, pero es que si se convierte en un problema crónico, es decir, si esto lo hacemos siempre, en todas las comidas, si es como nuestro modo de base, pues además puede favorecer por sí mismo el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y influye. Por lo tanto, influye mucho todos estos problemas. Está claro, ¿no? De ahí la importancia de intentar comer de manera más tranquila, no estar sobreestimulado mientras comemos, ¿no? Metidos en redes sociales o sin prestar atención, porque tiene esos efectos negativos. Se habla mucho de este eje intestino-cerebro y vemos cómo un cerebro estresado perjudica la salud digestiva, pero este eje es una autopista de doble dirección, ¿no? De doble sentido. Y una mala salud digestiva también puede afectar al cerebro, al estado de ánimo, la salud mental. ¿Qué sabemos aquí? Que al final todos los procesos que ocurren a nivel cerebral, incluyendo pues, los problemas relacionados con el estrés y la ansiedad y el intestino, están relacionados de manera bidireccional, ¿no? Pero también es una relación compleja, es decir, no simplemente que estén conectados con un cable y va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Podríamos decir que el intestino está conectado con nuestro cerebro. Bueno, todo el cuerpo está conectado con nuestro cerebro. El cerebro está conectado con todo, ¿no? El cerebro recibe información de todo el cuerpo y todo el cuerpo recibe información del cerebro. Pero bueno, centrándonos en el intestino, está conectado con el cerebro, por un lado, por conexiones nerviosas, ¿vale? Que envían información de lo que ocurre en el intestino a el centro coordinador del cerebro, como si dijéramos, ¿no? Y lo hace a través de también producción de hormonas, producción de péptidos que pueden proceder del propio intestino, pero también de las bacterias que viven en el intestino. Por lo tanto, no solamente el propio intestino está conectado con el cerebro, sino también nuestra microbiota está conectada con el cerebro. Tanto las bacterias en sí como los metabolitos que producen, como el butirato y otros que también influyen en el cerebro. Justo, todos los metabolitos que se producen, las hormonas y los péptidos del intestino, las hormonas y péptidos y metabolitos que pueden producir las bacterias del intestino, todo eso es información para el cerebro, le está transmitiendo al cerebro pues, en qué estado se encuentra nuestro intestino. Y eso obviamente va a afectar a pues, procesos pues, como nuestros niveles de estrés, de ansiedad, la depresión, está muy relacionado. Pero luego nada más por otro lado, cuando se experimentan problemas digestivos, sobre todo ya pues, cuando se lleva tiempo con ellos, tanto el propio malestar digestivo como la ansiedad que genera, pues por ejemplo, el ir peregrinando de un especialista a otro porque no te encuentran cuál es la causa, el empezar por tu cuenta a hacer búsquedas por internet, el sobreobservarse constantemente los síntomas, el empezar a restringir alimentos, hacer eliminaciones, empezar dietas restrictivas, limitar la vida social debido a todo esto, pues además todavía pues, genera niveles mayores de ansiedad, puede generar alteraciones también de la conducta alimentaria. Es decir, que esa es otra vía por la cual los problemas digestivos también pueden afectar a los niveles de estrés y al estado de ánimo y, por supuesto, al bienestar y la calidad de vida. Claro, digamos que están los factores más biológicos directos y, por ejemplo, la neuroinflamación que puede venir de problemas digestivos se asocia con más riesgo de depresión, o sea, es causal, ¿no? Causa más riesgo de depresión de manera directa, más esos aspectos más psicológicos de sentirte mal, de limitar tu dieta, tu vida social, de no saber bien qué te pasa o qué medidas tomar, que es muy frustrante. Cambiando un poco de tema, hablabas antes de test concretos a realizar para diagnosticar, por ejemplo, SIBO, pero de manera más general, ¿qué parámetros podemos evaluar en una analítica para saber cómo está nuestra salud digestiva o test que podamos realizar que tengan sentido, ¿no? U otros test que consideres? A ver, yo aquí siempre mando como un mensaje de coherencia, por decirlo de alguna forma, y es que en realidad una persona por sí misma no debería pedirse ninguna prueba. ¿Vale? Ahora explicaré por qué y antes de que me salten muchas personas que me digan pues es que yo he ido a muchos médicos y ahí no me han hecho caso y hasta que no he sido yo quien me he buscado un laboratorio y me he pedido tal prueba y tal prueba, no he encontrado lo que me pasaba, ¿no? Y ha sido gracias a mi búsqueda personal y no a la búsqueda de ningún médico, ¿no? Cuando he encontrado la solución a mi problema. Y estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Es decir, no te voy a quitar la razón porque, por desgracia, pues es cierto que muchas veces con este tipo de síntomas, a ver, cada vez menos, pero sobre todo, ¿no? en el pasado, pues es verdad que se peregrinaba mucho y lo habitual es que no te hicieran caso, que el especialista te pidiera pues, las pruebas habituales para descartar lo grave, lo que
pues se conoce y que muchas veces donde acababa, hasta donde llega la medicina convencional, pues ya después a lo mejor se atribuía a los nervios y no se hacía nada más, ya no se incidía en más cosas, ¿no? Y entonces la persona pues seguía encontrándose mal, sin soluciones, a lo mejor pues con un omeprazol y un procinético y poco más. Así que yo entiendo sinceramente, ¿vale?, que una persona busque por su cuenta. Yo lo haría también, ¿vale? Yo también soy una persona que no me quedaría de brazos cruzados si me encuentro mal y nadie me da solución. Así que por ese lado lo entiendo. Ahora, ¿por qué digo que no se debería hacer? Porque puede ser un arma de doble filo, ¿vale? Es decir, es verdad que si tú te pides pruebas, puedes encontrar cosas. Pero es que la información sin una buena y una adecuada interpretación puede dar lugar a, pues, mucha ansiedad innecesaria, porque te ha salido algo y no sabes eso que te ha salido qué significado real tiene en tu contexto, ¿no? Y puede ser desde que sea un valor que habitualmente difiera entre laboratorios, por ejemplo, ¿no? Y que me lo enseñes y te diga, esto no es nada, o repítete la analítica, te la repites y ya te sale normal, que es una cosa que los médicos lo sabemos, que los laboratorios no son perfectos, que puede haber alteración, o sea, que puede haber valores que bailen de una analítica a la otra. Otras cosas que a lo mejor no tienen relevancia ninguna. Entonces, a veces se crea esa ansiedad innecesaria, ¿no? También puede hacernos tomar decisiones precipitadas que a lo mejor no son adecuadas. O incluso puede enturbiar después un buen proceso diagnóstico que te hiciera un buen profesional, que te viera después, porque a lo mejor ya has empezado a hacer eliminaciones, a hacer restricciones, porque el profesional que te ve y que no te ha pedido esa prueba, a lo mejor no te la habría pedido o no sabe interpretar ese resultado porque no se acompaña de un contexto clínico, ¿no?, que subyacente, que tenga sentido. Entonces, claro, esas pruebas, por eso comento que es un arma de doble filo. A lo mejor a una persona le dan la luz de cuál era su problema, pero a otras personas pues la meten en un bucle de ansiedad, de cambios, de quiero una explicación ahora a esto, de qué me está pasando, hasta que alguien realmente se lo reinterpreta, le dice, mira, esto es tal, esto es cual, pues que a lo mejor se lo podría haber evitado, ¿vale? Y eso sin contar pues con las pruebas que se publicitan, que se venden y que no son baratas precisamente, ¿no? Que algunas no tienen ninguna evidencia, como ya comentamos en el episodio anterior, las pruebas estas de intolerancias a 200.000 alimentos, o pruebas que pueden dar una información interesante pero poco útil en la práctica real, pues como a lo mejor hacerte un análisis de microbiota, pues vale, es una foto de tu microbiota, pero a mí ahora mismo no me va a determinar qué voy a hacer con eso, ni va a variar el manejo del tratamiento. Por eso también es importante tener muy claro que las pruebas no sirven para diagnosticar. Y alguien dirá, entonces, ¿para qué sirven, no? A ver, las pruebas no sirven para diagnosticar, sirven para confirmar o descartar una sospecha diagnóstica. Entonces, ¿quién crea la sospecha diagnóstica? Pues un profesional que te escucha, que te valora adecuadamente, ¿no?, que te pregunta por tus síntomas, por tu problema, por tus antecedentes, que te explora, que con todo eso se hace una composición mental de cuál puede ser el problema, y entonces ya después es cuando se piden las pruebas destinadas a descartar alguno de esos problemas o a confirmar. O más que confirmar o descartar, aumentar o reducir la probabilidad, ¿no? Porque muchas veces no hay certeza en un sentido u otro o puede haber varios problemas que muchas veces aparecen conectados. Por supuesto. Pero digamos que si, yo qué sé, una analítica tienes niveles bajos de hierro, de B12, de folato, bueno, pues puede darte una idea de que hay mala absorción, ¿no?, que puede venir por lo que comentamos antes, o si te sale la inflamación alta, ¿no?, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, pues puede haber inflamación, que no tiene que ver con la hinchazón, como aclaraste. Entonces, es comprensible esa frustración, ¿no?, de personas que, como dices, peregrinan de un especialista a otro sin tener solución y que entendemos ese deseo de tomar el control de... Y lo hacen bien. Sí, nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Pero si no sabes qué mirar o qué pruebas hacer o cómo interpretarlas, pues quizás solo te frustres más o caigas en esas pruebas cuestionables, bueno, que algunas son fraudulentas directamente, como las intolerancias alimentarias, y otras que son científicamente válidas, como el test de microbiota, que se usa mucho en investigación, pero que a día de hoy no tiene todavía aplicación práctica. No hay un protocolo clínico que te diga, pues a partir de este resultado te vendría bien este probiótico o suplemento. A día de hoy no existe. Seguramente en unos años sí podamos hacer esas recomendaciones más finas, pero a día de hoy hacer pruebas por hacerlas pues también tiene sus riesgos, ¿no? Claro.
Y lo que me comentabas de qué es lo que se podría pedir, es que, claro, yo realmente no le voy a pedir lo mismo en una analítica a una persona en la que sospecho una intolerancia digestiva, o si sospecho que lo que está pasándole es una gastroenteritis, o si tengo una alta sospecha de que pueda tener una celiaquía, o de que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, o de que tenga una disbiosis, o de que tenga un cáncer. Obviamente a cada persona le voy a orientar lo que le pido en la analítica, las pruebas complementarias, en función de qué es lo que esté rondando mi cabeza que tiene. Es que si no sería irresponsable hacer una batería de, venga, te voy a hacer de todo a ver qué sale. Eso, vamos, es innecesario y nada bueno y una mala praxis, obviamente. Claro, depende mucho, ¿no? Pero por intentar concretar más, pongámonos en el caso de alguien que tiene problemas digestivos poco específicos, ¿no? Que no está bien, que le han dado cita para dentro de 2 meses porque tampoco parece nada grave, pero ¿qué podría hacer o probar? ¿Hay algo que tenga sentido eliminar de la dieta o probar por cuenta propia antes de que le vea el especialista, que obviamente es la recomendación principal? Claro, sí, por supuesto que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no van a interferir en el proceso diagnóstico ni en un tratamiento posterior en manos de un profesional, ¿no? Y estoy hablando de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo, pero sin llegar a las clásicas restricciones de me quito el gluten y los lácteos o me cojo una dieta baja en FODMAPs de internet y me pongo a hacerla sin que nadie me la guíe o de que esté personalizada. De hecho, incluso yo recomiendo a las personas, por ejemplo, que me contactan o que me dicen, oye, Miriam, que tengo la consulta, como decías, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, pero es que yo no quiero estar de brazos cruzados sin hacer nada. ¿Qué puedo hacer? A ver, pues siempre recomiendo hacer un trabajo previo que va después también a facilitar el trabajo al profesional que le vea, ¿no? Y que muchas veces cuando llegan al profesional, gracias al trabajo previo que han hecho, dicen, es que bueno, ahora ya me encuentro bien. Venga, pues nada, mira, todos salimos ganando. Y es hacer un ejercicio de observación de los síntomas con un diario de alimentos y con una serie de cambios dietéticos mínimos. Y con esto solo, en un alto porcentaje de los casos, a veces el problema se soluciona, sobre todo cuando son problemas a lo mejor de corta evolución, de síntomas más leves, pero incluso también problemas he visto que se han solucionado de personas que llevaban años y gracias a hacer esto lo han conseguido, ¿no? Yo lo llamo estrategia en 3 fases, en la que la primera fase es eso, es una fase de observación pero objetiva, es decir, apuntando, anotando. No a ver lo que me acuerdo en la cabeza las veces que me encuentro mal, porque nuestro cerebro, os aseguro que nos juega malas pasadas, sobre todo en lo que es recordar síntomas, ¿no? Entonces, una observación objetiva, anotando, ponderando la gravedad de los síntomas que tenemos en ese momento y observando también la relación que tienen esos síntomas con los alimentos que comemos en el día a día, es decir, haciendo un diario de alimentos o patrones de alimentación con la presencia o con los síntomas que se desencadenan después de su ingesta. Después, la segunda fase, esta sería como la fase de observación. Nos hemos observado nuestros síntomas, hemos hecho un diario. La segunda fase sería una fase de cambios dietéticos mínimos. En esta fase, basándonos en esas observaciones previas que hemos hecho en la primera fase, y siguiendo un patrón de alimentación basado en comida real, introduciríamos pequeños cambios sencillos pero efectivos. Es decir, no implica tener que quitarse de repente todo el gluten o toda la lactosa o dejar de comer legumbres o quitarse todos los alimentos altos en FODMAPs, sino precisamente como ya tenemos ese diario en el que hemos visto y a lo mejor hemos encontrado esos alimentos que no nos habíamos dado cuenta, pero es que, oye, mira, es que es de cajón, es que siempre que como, yo qué sé, tomate, el tomate me sienta mal. O cuando como kiwi, es que tengo que ir al váter inmediatamente. Pues a lo mejor hemos detectado una serie de alimentos concretos que nos sientan mal. O a lo mejor no los hemos encontrado. Y precisamente eso también es información, porque nos hemos dado cuenta de que el kiwi unos días me sienta mal, otros días me sienta mal y otros días me sienta bien. Entonces, el kiwi no va a ser el problema, no será otro problema. Pero aún así, todo este diario, toda esta observación nos va a dar información a nosotros para nuestro propio trabajo personal o bien, si en un momento dado un profesional nos ve posteriormente. Y luego, ya la tercera fase sería una fase de reintroducción, ¿no? En base a una serie de pruebas, siguiendo pues, una metodología de ir reintroduciendo alimentos que habíamos eliminado por ser sospechosos o porque pensamos que efectivamente sí nos habían sentado mal, que a veces cuando los eliminamos en un momento en el que nuestro aparato digestivo se encuentra, por ejemplo, con un SIBO, nos sientan mal, pero si hemos hecho una serie de cambios en nuestra alimentación, hemos basado nuestra alimentación en comida real, hemos eliminado ultraprocesados, ha mejorado nuestra microbiota, resulta que ese alimento que antes nos sentaba mal, ahora lo reintroducimos de manera progresiva y resulta que nos sienta bien, ¿no? Entonces, la tercera sería la fase de reintroducción. Y bueno, y en realidad esto es un poco lo que hablábamos en la guía Reinicia, lo comentamos también en el seminario. Es
una forma muy práctica y siguiendo la misma metodología que yo sigo en consulta, ¿no? Porque esta estrategia por 3 pasos es como lo que hago siempre, y que nos va a dar mucha información para orientar después qué es lo que puede estar pasando tras el síntoma con el que viene el paciente. Y como dices, esto es justamente lo que explicas en la guía Reinicia, ¿no? Que sí que te han llegado muchos comentarios de personas que han mejorado gracias a seguir sus pautas. ¿Qué destacarías aquí de todos esos mensajes que has recibido? Pues la verdad que estoy bastante contenta porque, bueno, uno de los objetivos que tenía con la guía era precisamente, ¿no? Eso, el dar una herramienta para las personas que a lo mejor están pues, son muy perdidas, ¿no? Y que antes que empezar a buscar por internet y hacer cosas un poco al tuntún, pues tener pues, un paso a paso, ¿no? Bien guiadito de por dónde empezar. Y he tenido pues, desde personas que han sabido ponerle nombre gracias a la guía, algo que les llevaba pasando desde hace años, otras personas que un diagnóstico que ya tenían, ¿no? Pues lo han entendido mejor, han entendido pues por qué podía estar produciéndose y eso les ha permitido hacer una serie de cambios más allá de la medicación, a lo mejor, que les hubieran pautado para su diagnóstico. Es decir, han podido tomar mejor las riendas de ese proceso. Luego, otras personas que tenían un diagnóstico y un tratamiento, pero que las habían dejado huérfanas en cuanto al tema de alimentación y de hábitos, pues también les ha permitido, ¿no? Complementar con una serie de pautas de recomendaciones de alimentación y mejorar todavía más ese problema que arrastraban. Y luego, sobre todo, personas que tenían mucha ansiedad porque llevaban restricciones muy fuertes con respecto a la alimentación, ¿vale? Y ya tenían miedo a comer, miedo a salir, vivían, pues eso, simplemente mirando todo lo que comían, cada vez tenían la sensación de que las cosas les sentaban, o sea, que había más cosas que les sentaban peor, ¿no? Como que se iba ampliando el abanico de restricciones. Y entonces han conseguido mejorar tanto los síntomas como esa ansiedad con respecto a la comida y a la vida social, es decir, han podido relajarse un poco. Que es tan importante o más para esa salud mental que decíamos antes, ¿no? Porque si pasas algo de tiempo en redes sociales, pues parece que no puedes comer nada o que tus síntomas son por el gluten, por los oxalatos, por los antinutrientes y el objetivo no es solo mejorar tu salud digestiva, sino también tu salud mental y tu relación con la comida, ¿no? Y que las decisiones que tomes sobre qué alimentos eliminar o añadir pues se base en sentido común, en observaciones empíricas y no en la infoxicación de las redes sociales que va limitando tu dieta y tu vida también. Y una cosa que a lo mejor a otro igual le hubiera parecido mal, y yo estoy encantada, es que he tenido varias cancelaciones de citas que tenía agendadas con pacientes que a lo mejor estaban en la lista de espera y que cuando ya les llamé pues para fijar el hueco y tal, me dijeron, miran, es que llevo 3 meses con la guía porque no me sé estar quieto, y digo, pues muy bien que has hecho. Dice, y es que ya como que estoy bien, ¿sabes? Que no necesito el asesoramiento, que me sabe mal cancelártelo. Y yo digo, mira, que no te sepa mal. Que no hace falta. Claro, digo, que no te sepa mal. Digo, si no me puedes dar mejor noticia que esa. Digo, yo estoy encantada de que con la guía hayas podido, pues eso, ahorrarte el asesoramiento. Qué bueno. Y en cualquier caso el mensaje no es que con la guía ya puedes prescindir del asesoramiento de un profesional, ¿no? Pero bueno, en muchos casos sí se pueden resolver a través de estos pasos y con los ajustes que propone la guía, y en los casos en los que no, al seguir el proceso de registro que propones, pues vas a aportar mucha información al profesional que te trata y eso le va a permitir plantear un enfoque más dirigido a tu problema real, ¿no? Pues nada, Miriam, lo dejamos aquí. Pondremos el enlace a la guía en las notas del episodio para todas las personas que se sientan identificadas con algunos de los temas que comentamos hoy o que quieran simplemente aprender un poco más sobre salud digestiva. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberme invitado y yo encantada de pasar este rato divulgando contigo. Es un placer. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.